Vamos a desmontar primero la Twisby. En primer lugar, quite el capuchón y asegúrese de que el sistema de carga esté vacío. A continuación, gire la pieza trasera en sentido contrario de las agujas del reloj, dejando el conector al descubierto. Después, coja la llave que viene en la caja y colóquela sobre el conector. Gire y desenrosque en dirección de las agujas del reloj. Fíjese que esté retirada por completo. Desmonte cuidadosamente toda la pluma, pieza por pieza. Para volver a montar una Twisby, en primer lugar, coloque la junta de goma aplicando un poco de presión. Después, agarre la unidad roscada principal e insértela en la cubierta interior. Enrósquela de nuevo en una pieza trasera. Debe enroscarla hasta la marca de la llave inglesa. Vuelva a introducir la varilla en el agujero. Debe haber un poco de espacio entre la unidad principal y la junta y ningún espacio entre las otras dos piezas. Desenrosque la parte trasera hasta la marca de la llave inglesa. Inserte el émbolo en el cuerpo y ajuste con la llave en dirección contraria de las agujas del reloj. Ya está listo. Enrosque la pieza trasera. Y ahora sí, disfrute.